Es un honor, Paloma. Buenas noches. Muchas gracias, Iker. Tenerte aquí, en este ambiente tan recogido, para hablar de experiencias personales incluso. Pues sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después, bueno, de tantos viajes, 104 viajes me decías, ¿no? Con 104 viajes con Juan Pablo II y ahora me parece que son 6 con Benedicto XVI. Con Paloma podríamos hablar del Archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas, pero hemos elegido una que, fíjate de curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, te habían oído contarlo en alguna ocasión. Vamos a contar quizá, yo no sé si La cara y la cruz, otra historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto, lo que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres al maligno? Al maligno. Bueno, sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarla aquí en unos minutos. Paloma, que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que conoce lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizá cada archivo secreto que nosotros no conocemos y que le preguntamos. Tampoco te pases. Otros momentos que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma. No me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y luego una experiencia de la gran periodista Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presenta el diablo para tentarle, y se llaman demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista que me pidieron, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, 2 horas, con lo cual fueron 2 cintas de 1 hora cada una, que grabé. Mientras él hablaba, yo tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Y era su casa. Era su casa. Me la imagino llena de libros de demonología. Todos. Y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, yo recuerdo el fotógrafo, para hacer una entrevista, ¿no? Porque le he hecho varias entrevistas a Monseñor Balducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido y llevé a un fotógrafo, y el fotógrafo entró en la biblioteca y a los 2 o 3 minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Yo decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse que ahí había algo raro, que no podía resistir. Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos. Sí, te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice, de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él, y de esa manera pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché un poco impresionada de todas las cosas que había contado y tal, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, es decir, de un día a otro, así. Dije, bueno, yo mañana me volveré a oír las 2 horas y veré. ¿Era de noche ya, Paloma? Sí, cuando yo dejo esto era tarde, por la tarde, y pensé, mañana, pero era de noche, las 9 de la noche o así serían, no 10 de la noche. Yo estaba en mi mesa de despacho, lo otro lo había dejado en esa mesita, y tengo mi despacho tiene un ventanal grandísimo que da a un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared enfrente a la mesa, pero completamente, no llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre, tenía la ventana un poco abierta, y eran, pues sí, serían las 9:30, 10 de la noche. Habíamos cenado, bueno, cenamos en Italia, se cena antes que en España, y de repente entró un pájaro. Se ha dicho que sí, un cuervo, no sé qué. Yo recuerdo solo un pájaro negro que entra y sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venir, que hay un pájaro herido, y le curamos, porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se muere. Y al final, después de dejarme de verdad como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería.
buscamos incluso una escalera, porque digamos que es una librería que tiene como 8 estanterías, o sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí en vertical. Y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro ahí no le podemos sacar. No cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba y todo, a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada, allí nada. Y ya se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, digo, trae la caña del portero, al portero, pídele una caña a ver si así puede entrar y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro, todo. No había ahí pájaro. no había pájaro, no había nada. No había nada, pasábamos la caña. Digo, bueno, pues ahí se habrá quedado. Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien le hice la entrevista, y me dice Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman. Digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo. Pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo y mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón roto. Algo No anómalo estaban las realmente. cintas, no estaba el bloc de notas y no estaban las fotocopias. Había Allí no había desaparecido el entrado material. nadie, todo, y el magnetofón roto. Roto un gancho extraño, porque no le había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y bueno, ¿qué A no ser pasa? que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería... No, Vamos. imposible. Y que se llevan el pico también el cuaderno, vamos, no. Y entonces yo busqué, hasta me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que normalmente todas las cintas tienes el título puesto de lo que es. Pero yo ya estaba desesperada diciendo, buscando, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces fui a la librería Vaticana y le dije a don Beleri, digo, ¿tiene usted el libro de Monseñor Balducci, ¿Existe el diablo y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, la he tenido hasta ahora, hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado. No es posible que todo esté pasando. Bueno, mandé el artículo y por lo visto todos los números de esa revista que se mandaron para los que estaban abonados, no llegó ninguno. Y al cabo de 2 años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo, pero en el Mismas fechas, más o mismo menos. sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y el bloc de notas. 2 años después. Sí, ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Balducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, digo, monseñor, le hubiera llamado porque me pasó esto. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que pondría muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y eso sí fue. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma? Tiempo después, como periodista, como persona Y acostumbrada eso a sí que trabajar. pensé que de alguna manera no quería que yo hablara o contara, y querría quizá atemorizarme de alguna forma. Pero no, la verdad No lo que no lo consiguió. consiguió. Es difícil atemorizar a Paloma. Yo fue una cosa instintiva que tuve. Fue como a ver quién puede más. O sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije, tú conmigo no vas a poder. ¿Y has Y vuelto a escribir sobre el diablo? yo creo que no. Yo creo que no. Lo que yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, eso que 2 años después, porque eso sí que a mí me inquietó. Paloma, ante todo, gracias por estos minutos y gracias por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Pues cuando tú quieras. Gracias, Paloma.
¿Cuáles son las implicaciones de que José Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, haya nuevamente tomado el tema de la vida extraterrestre? Que haya indicado que muy pronto el ser humano la va a descubrir. Que haya dicho también o haya hablado de la posibilidad de una interacción. ¿Le parece a usted que esto tiene enormes implicaciones? ¿Que el Papa, por tanto, ha dado su aval para que esto se esté exponiendo? ¿Que muy pronto va a suceder algo y el Vaticano se está preparando? Piénselo. Aquí le presento la información con Fernando Correa. Durante la segunda semana de noviembre del 2009, en el Vaticano ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Se presentó el primer coloquio de conferencia sobre astrobiología para tratar el tema de la vida extraterrestre en la antigua residencia papal de la Casina Pío IV, en la Academia Pontificia, en donde el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, planteó la pregunta: ¿qué pasaría si finalmente se encuentra vida en otros planetas? Y aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre. Dados los recientes descubrimientos astronómicos, Funes consideró que es totalmente posible que exista la vida en otros planetas y agregó que estamos muy cerca de descubrir formas de vida extraterrestre. El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformación, la apertura a la investigación científica en conjunto con la fe. La Iglesia Católica ha tomado una nueva actitud ante los recientes acontecimientos mundiales, ante la continua desclasificación por parte de los gobiernos de documentos antes confidenciales sobre la vida extraterrestre. Así el Vaticano se pone al ritmo de los signos de los tiempos, ante un inminente anuncio público sobre la vida extraterrestre por parte del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. El Papa Benedicto XVI visitó la nueva sede de la Spécola, el Observatorio del Vaticano, para bendecirlo en su misión científica. Resaltó la necesidad de nuevos espacios para un mayor número de estudiantes e investigadores de todo el mundo, puesto que los teólogos del Vaticano afirman que no existe temor alguno en descubrir seres extraterrestres. Su Santidad Benedicto XVI, ante los participantes del coloquio de astrobiología promovido por el Observatorio del Vaticano con motivo del Año Internacional de la Astronomía, declaró que la fe y la razón trabajan en conjunto al servicio de la comprensión del hombre y su lugar en el universo. El Papa también agradeció la contribución de los estudiosos a la comprensión del contexto histórico en el cual se efectuó la condena de Galileo Galilei. Con estas nuevas declaraciones, la Iglesia Católica muestra una renovada forma de considerar la existencia de otros seres inteligentes del universo, y no es la primera vez que se pronuncia en favor de esta realidad. El 13 de mayo del 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes señaló que es totalmente posible que existan otros seres inteligentes creados por Dios y que también deben ser considerados como hijos de la creación, señalando que la existencia de seres extraterrestres no representa conflicto alguno con el dogma de Cristo. Pareciera entonces que en el seno de la Iglesia Católica existen conocimientos profundos sobre la realidad del fenómeno extraterrestre y que poco a poco el Vaticano se acopla a una nueva realidad que involucra una de las incógnitas más profundas de la historia. ¿Acaso solo existe la vida en el planeta Tierra?